the murder of King Von, the affidavit further disclosed that confidential witness one knew that Lil Durk placed other. You know what I'm saying? Because it had to be that. Ain't no way. Motherfucker followed them on somebody. Motherfucker, they put an air tag. If a nigga got an air tag, well, they gonna catch you at the light. They ain't gonna wait till you motherfucker pull up to no motherfucking store. And, man, they wanted him, man. Somebody wanted him bad, man. That was. ¿Qué pasaría si las calles finalmente entregaran un veredicto? En un giro escalofriante de los acontecimientos, Lil Durk ha sido sentenciado por orquestar las brutales muertes de King Von y THF Baiso, un resultado que resuena mucho más allá de la sala del tribunal. Esto no es solo un golpe legal, es la culminación de un ciclo de violencia que ha plagado los barrios de Chicago y sus voces emergentes. La ciudad todavía siente el aguijón de esas últimas canciones donde las palabras de Durk intentaron coser esperanza en una comunidad fracturada. Detrás de los titulares yace una historia más silenciosa, pero no menos poderosa. El peso de la fama, la amenaza implacable de las calles y una mente que se deshilacha bajo la presión de un sistema que sigue repitiéndose. Mientras desglosamos los detalles de la sentencia y lo que significa para el alma de la escena del rap de Chicago, una pregunta pesa intensamente. ¿Qué hará este veredicto con la narrativa de supervivencia y redención que Durk alguna vez prometió? Mantente atento para el análisis completo. En el corazón de Chicago, la ciudad vibra con el ritmo de bocinas y latidos, el mismo pulso que lleva tantos sueños como peligro. Es un lugar donde el talento surge del concreto y la música cuenta las historias que las calles no se atreven a decir en voz alta. En medio de ese lienzo vivo, una pérdida repentina y brutal golpeó como una tormenta inesperada, dejando un eco que reverberó en cada rincón del vecindario. El nombre que desapareció ese día fue THF Baiso, una voz que había tejido los hilos de la lucha y la esperanza en una sola canción, una melodía que hizo que la ciudad se sintiera un poco más unida, un poco menos fracturada. El día que la noticia salió a la luz, las redes sociales explotaron con dolor, ira y una oleada de especulaciones que hizo que la ciudad desviara su atención de la rutina habitual hacia la tragedia repentina. El silencio que siguió en las salas de estar y en las calles fue un recordatorio contundente de lo frágil que es la vida, especialmente cuando las calles son una puerta giratoria de violencia. Para muchos, la pérdida se sintió personal, como si un amigo hubiera sido arrebatado en un parpadeo, la llamada, pero detrás de esas narrativas líricas, hubo momentos de miedo y fatiga que rara vez dejaba escapar fuera del estudio. La presión de una carrera que exigía reinvención constante, el peso de una reputación construida sobre relatos, y la amenaza siempre presente de disparos en las calles eran una carga pesada. Una vez dijo, en un tono que llevaba el peso de un veterano, que la violencia es una puerta giratoria que nunca se cierra. En esa metáfora, cada nueva puerta es una amenaza, cada salida un nuevo miedo. Un amigo, lo suficientemente cercano como para escuchar sus pensamientos internos, describió la escena como un carrusel que gira sin descanso, cada vuelta llevándolo más profundo en un ciclo que parecía imposible de escapar. Cuando habla de las calles, habla de un lugar donde nadie se salva, donde las puertas de una prisión sin puertas siguen abriéndose y cerrándose. Esa era la narrativa que vivía en su mente, un eco que resonaba cada vez que surgía una nueva amenaza, cada vez que caía un nuevo ritmo. La comunidad no pudo evitar sentir que la ciudad había sido debilitada por esa pérdida. Las calles, antes vibrantes con las voces que buscaban unir a la gente, se sentían un poco más apagadas. El pulso de la ciudad se había ralentizado, no porque una sola voz hubiera sido silenciada, sino porque el ritmo de los disparos coincidía con el latido de las calles de una manera que hacía que la ciudad se sintiera más frágil que nunca. La especulación que flotaba en el aire era pesada con una posibilidad peligrosa. Los rumores giraban en torno a que el tiroteo de THF Baiso podría haber surgido de un conflicto interno, tal vez una traición o una disputa que se había intensificado dentro de una pandilla o grupo. La idea de que podría haber ocurrido un trabajo interno añadía una cualidad cinematográfica a la tragedia, un enfrentamiento cara a cara que se convirtió en un acto violento. Cuando Internet se inundó de clips de intercambios acalorados y mensajes crípticos, la narrativa parecía casi inevitable. La ciudad, una vez más, se encontraba atrapada entre lo personal y lo público, entre la música que alguna vez unió y la violencia que había fracturado. Fue en ese momento cuando el nombre de Lil Durk resurgió, no como narrador lírico sino como una figura rodeada de especulación. La conversación se convirtió en una cuestión colectiva de lealtad y respeto, dos conceptos de los que Durk siempre había hablado en su trabajo. Mientras la especulación flotaba en el aire, el enfoque también se desplazó hacia la crisis de salud mental que aquejaba a los artistas jóvenes de la ciudad y a sus seguidores. Las declaraciones anteriores de Durk ya no eran comentarios aislados, se transformaron en un testimonio del miedo implacable que impregnaba la vida diaria en barrios saturados de conflicto. El trauma de ser tiroteado en cualquier momento generaba una carga psicológica que él compartía abiertamente, una vulnerabilidad que hacía que sus fans lo vieran como un reflejo de sus propias luchas.
El comentario de Durk sobre cuidar a tus hijos de por vida era más que una frase, era una expresión de instinto protector. Estaba haciendo un llamado para proteger a la generación más joven del incesante ciclo de violencia. En una ciudad donde las calles no perdonan, la idea de resguardar a la próxima generación se convirtió en un salvavidas que se tejía en la música que él creaba. El rumor de que Lil Durk podría haber estado involucrado en el tiroteo añadió una capa de complejidad que desafiaba la imagen pública de un artista venerado por abordar la pérdida y la adversidad en su música. Si el rumor fuera cierto, presentaría un conflicto entre la imagen cultivada de Durk como narrador honesto y sus supuestas acciones. Si fuera falso, subrayaría la necesidad de una investigación cuidadosa y los peligros de un juicio apresurado. La comunidad, por ahora, solo podía observar mientras la especulación seguía desarrollándose, sabiendo que cada rumor tenía el potencial de descarrilar un proceso de sanación, de desviar la atención de los problemas sistémicos que se habían estado acumulando silenciosamente bajo la superficie. La participación policial era cautelosa. Los oficiales navegaban una ciudad llena de desinformación, sopesando cuidadosamente la posibilidad de que el tiroteo pudiera deberse a una venganza personal en lugar de una conspiración más amplia. Consideraban los conflictos internos que podrían haber llevado a represalias. La falta de pruebas complicaba el asunto, el proceso de investigación tomaba tiempo, y la paciencia de la comunidad era puesta a prueba. Mientras tanto, la ciudad permanecía unida en el dolor, pero también en la determina el silencio de la sala era pesado, pero también era un espacio donde se sentía la unidad de la ciudad en la quietud. Tras el tiroteo, la ciudad tuvo que enfrentar los ciclos que sustentaban su violencia. La tragedia del tiroteo de THF Boys O impulsó un examen urgente de los sistemas que habían contribuido a la crisis de salud mental de la ciudad, las presiones sociales, el papel de los medios y la influencia de las figuras célebres. Se convirtió en una reflexión de múltiples capas, una narrativa que no era simplemente el recuento de un incidente, sino un lienzo más amplio que exploraba cómo una ciudad de luto fue empujada a enfrentar los problemas subyacentes que se habían estado gestando silenciosamente durante años. La investigación continuó, la paciencia de la ciudad fue puesta a prueba, y la determinación de la comunidad se forjó en los momentos tranquilos que siguieron. La pérdida de THF Boys O y la especulación en torno a la posible implicación de Lil Durk no fueron el final de la historia. Fueron un capítulo en una narrativa más grande que exigía una comprensión más profunda de una ciudad donde la música y la violencia existen lado a lado. En esa narrativa, la música que alguna vez unió a la ciudad debía seguir llamando a la esperanza, a la sanación, a un futuro que pudiera ir más allá de las puertas giratorias de la violencia y encontrar la paz en un ritmo diferente. El latido de la ciudad, antes un tambor frenético de sirenas y pasos, se desaceleró mientras una respiración colectiva llenaba la plaza donde se reunía el ayuntamiento. Las voces se elevaron en un coro de preguntas que habían estado esperando ser pronunciadas. ¿Quién fue realmente responsable de la muerte de THF Boys O, y cómo podría la comunidad evitar que otra alma fuera arrancada de sus calles? La sala, llena de vecinos, activistas, padres y artistas, mantenía un aire de determinación que se había forjado en el dolor que siguió al tiroteo. El primer orador, un miembro local del consejo, dio un paso adelante y habló de un enfoque holístico, una frase que resonó como promesa y desafío. Reconoció que la ira era un catalizador para el cambio, pero que el futuro de la ciudad dependía de soluciones tangibles, no solo del cierre de una investigación. La conversación se despliega. El objetivo era proporcionar una vía constructiva para la frustración, un espacio donde las voces de los jóvenes pudieran ser escuchadas sin temor a ser silenciadas por la violencia. Estos programas fueron diseñados no solo para mantener a los jóvenes alejados de posibles actividades delictivas, sino también para fomentar un sentido de pertenencia y propósito que a menudo había estado ausente en los barrios más afectados por el crimen. Otro aspecto fue el refuerzo de los recursos de salud mental. El Departamento de Salud lanzó una campaña de concientización pública que combinaba servicios de consejería gratuitos con una línea directa disponible las 24 horas, atendida por voluntarios que habían sobrevivido al propio ciclo de violencia de la ciudad. Sus propias historias, compartidas en conversaciones discretas y sinceras, ofrecían un salvavidas para quienes estaban en crisis, cerrando la brecha entre la ayuda profesional y la confianza de la comunidad. Las líneas directas se convirtieron en un lugar donde un joven angustiado podía hablar sobre su enojo sin miedo al juicio o a represalias, una oportunidad para encontrar un camino hacia la paz antes de que un momento de calor se convirtiera en una tragedia permanente. El modelo policial de la ciudad también renació. Las comisarías adoptaron una filosofía de comunidad primero, donde los agentes ya no eran percibidos como figuras distantes, sino como participantes en la cultura local. La asistencia regular a eventos vecinales y patrullas voluntarias convirtió a los agentes en rostros familiares, una presencia que fomentaba el diálogo en lugar del aislamiento. Las comisarías también introdujeron un portal dedicado a actualizaciones sobre investigaciones,
haciendo visible el progreso y desapareciendo los rumores. La transparencia del portal aseguraba que la comunidad pudiera exigir responsabilidad al sistema de justicia, sabiendo que cada pieza de evidencia y cada giro de la investigación sería documentado públicamente. Mientras la ciudad construía nuevos refugios para los jóvenes, la comunidad artística se movilizaba para la sanación. Un concierto conmemorativo, orquestado por una coalición de músicos locales y residentes, reunió a personas de todos los barrios de la ciudad en una experiencia compartida de duelo y esperanza. El programa de la noche incluyó presentaciones de palabra hablada que reflexionaban sobre la pérdida de THF Voice y las implicaciones más amplias de la violencia sin control. En uno de los momentos más conmovedores, un poeta local habló de un mundo donde ninguna vida debería ser truncada. Cada pincelada se convirtió en un testimonio de que la comunidad no permitiría que la tragedia se impusiera sobre la esperanza del mañana. En medio de las nuevas iniciativas, persistía una vertiente más oscura, el rumor sobre la supuesta implicación orquestada de Lil Durk. One of the things that caught my eye in their response opposing Lil Durk's motion to dismiss. Los medios de comunicación habían inundado la plaza con titulares sensacionalistas, sus palabras amplificadas por el incesante flujo de Internet. Sin embargo, la comunidad no permitió que la especulación ahogara el progreso. Pronto surgió un foro dedicado a la gestión de rumores, un espacio donde verificadores de hechos y líderes comunitarios se reunían para analizar las acusaciones. Los miembros se congregaban alrededor de mesas llenas de documentos, fotografías y testimonios, diseccionando cada afirmación con la paciencia de los eruditos. Este foro, arraigado en el mismo espíritu que guiaba al grupo de trabajo, cultivó un diálogo público más informado, orientando las conversaciones lejos de las conjeturas y hacia discusiones constructivas sobre estrategias de prevención. El propio grupo de trabajo, un equipo multidisciplinario, encarnaba el compromiso de la ciudad con el cambio estructural. Funcionarios municipales, profesionales de la salud mental, educadores, agentes de la ley y artistas se unieron para diseñar un plan plurianual destinado a abordar la pobreza, los recursos educativos insuficientes y la erosión de la confianza entre los residentes y la policía. El plan contenía métricas específicas, una reducción en las tasas de reincidencia, un aumento en las visitas a los centros de asesoramiento y una mayor participación escolar. También establecía objetivos medibles, como la meta de reducir los incidentes violentos en los barrios en una cuarta parte en 5 años. Cada miembro aportaba una perspectiva diferente, pero estaban unidos por un objetivo común: erradicar las causas profundas que hacían a la ciudad vulnerable a tales tragedias. Las historias personales que surgieron durante estas conversaciones revelaron el costo humano de la crisis y el progreso hacia el que la ciudad aspiraba. Una madre, cuyo hijo había perdido la vida prematuramente, habló en la reunión del consejo, su voz temblando de emoción genuina. Instó a la ciudad a honrar la memoria de su hijo, invirtiendo en programas que ofrecieran espacios seguros para los jóvenes. Pintó un cuadro vívido de los sueños de su hijo, un amor por la música, el deseo de compartir su voz, y él habló de los días que pasó en el centro de consejería, aprendiendo a canalizar su ira en ritmo y lírica. El programa de mentoría le había abierto una puerta para colaborar con artistas y productores locales, dándole experiencia en el mundo real que reemplazó el atractivo de ganancias rápidas y peligrosas. Su historia no era una sola narrativa, sino un faro de posibilidad, iluminando cómo las inversiones de la ciudad podían transformar una sola vida en una onda de cambio. Un activista, conocido desde hace tiempo por su trabajo en programas de vigilancia vecinal, relató cómo la nueva unidad de policía comunitaria había restaurado su fe en el sistema. Recordaba una época en la que los oficiales parecían extraños, su presencia una fuente de intimidación en vez de protección. La unidad de policía comunitaria, ahora integrada en eventos locales y patrullas, se había convertido en un rostro familiar en las reuniones del vecindario. Este cambio de percepción era palpable. El activista habló de una nueva sensación de agencia, de poder expresar preocupaciones sin temor a que la ley fuera un adversario en vez de un aliado. La narrativa de la ciudad continuó expandiéndose más allá de las consecuencias inmediatas. Evolucionó hacia un diálogo más amplio sobre la necesidad de un compromiso sostenido. Propuestas de políticas, acción comunitaria, expresión artística y testimonios personales se entrelazaron, cada uno reforzando a los demás. Los nuevos centros de consejería que abrieron en vecindarios previamente desatendidos se convirtieron en santuarios donde el pasado de la ciudad podía ser reconocido y su futuro reconstruido. Las comisarías que antes eran vistas con sospecha ahora se convirtieron en lugares de asociación comunitaria, oficiales asistiendo a eventos locales y residentes colaborando con la fuerza policial que antes parecía distante. El Consejo aprobó una ordenanza que asignó fondos significativos para programas de mentoría juvenil, asociando escuelas con negocios y artistas locales. La ordenanza también estableció un marco para experiencia en el mundo real,
asegurando que los estudiantes pudieran ver más allá del aprendizaje en libros de texto y entrar en los ámbitos del emprendimiento y la expresión creativa. Las empresas recibieron esta asociación, viéndola como una oportunidad para cultivar a la próxima generación de innovadores y líderes, mientras que los artistas encontraron una plataforma para compartir su arte en un entorno de apoyo que valoraba las aspiraciones de la próxima generación. La campaña del Departamento de Salud. Un padre que alguna vez se sintió impotente tras la pérdida de su hijo, encontró en el centro de consejería una comunidad que escuchaba sin juzgar. Habló de manera franca. Su historia era un recordatorio poderoso de que el trauma colectivo de la ciudad podía mitigarse mediante una comunicación abierta y honesta. El mensaje de la campaña era simple pero profundo. La sanación comienza cuando nos permitimos ser escuchados. La línea directa, un componente vital de la infraestructura de salud mental de la ciudad, amplió su plantilla para incluir voluntarios capacitados que pudieran brindar apoyo inmediato durante crisis. Los voluntarios fueron seleccionados no solo por su formación sino también por su experiencia vivida. Encarnaban la resiliencia de la ciudad y ofrecían una fuente de consuelo comprensible para quienes estaban en apuros. If you listen to Lil Durk's music, if you listen to Lil Durk's admissions, man, listen. El éxito de la línea directa se medía por el número de llamadas respondidas, el número de derivaciones hechas a los centros de consejería y la disminución en el número de incidentes violentos relacionados con problemas de salud mental no resueltos. La gestión de rumores se convirtió en un elemento básico de la estrategia de comunicación de la ciudad. Se lanzó un foro dedicado, atendido por verificadores de hechos y líderes comunitarios, para examinar afirmaciones y animar a los ciudadanos a verificar las fuentes antes de compartir. El enfoque del foro era transparente. Cada rumor era examinado, se presentaban pruebas y se sacaban conclusiones. Este método sistemático aseguraba que los titulares sensacionalistas ya no tuvieran el poder de dictar la percepción pública. En cambio, el foro servía como conducto de la verdad, dirigiendo las conversaciones hacia estrategias de prevención en lugar de la especulación. El grupo de trabajo, compuesto por funcionarios de la ciudad, profesionales de la salud mental, educadores, fuerzas del orden y artistas, se reunía regularmente para revisar el progreso según sus métricas. Cada reunión traía nuevos datos, una disminución en las tasas de reincidencia, un aumento en las visitas a los centros de consejería y mejores puntuaciones de participación escolar. Estas métricas eran más que números. Eran el pulso de la ciudad, indicando que las iniciativas estaban funcionando. La capacidad del grupo de trabajo para adaptar los planes basados en los datos reforzaba el compromiso de la ciudad con la mejora iterativa, asegurando que las estrategias siguieran siendo relevantes a medida que evolucionaban las necesidades de la comunidad. En los meses siguientes, CAB en el interior. Los residentes podían sentarse con terapeutas, hablar sobre sus traumas y encontrar orientación. Los centros se convirtieron en núcleos comunitarios, donde los jóvenes podían reunirse después de la escuela para participar en talleres creativos, y las familias podían asistir a grupos de apoyo, fortaleciendo los lazos intergeneracionales que habían sido debilitados por el miedo. Las comisarías de policía adoptaron un enfoque centrado en la comunidad, con oficiales que asistían regularmente a eventos locales y participaban en patrullas vecinales. Este enfoque no era un reemplazo de las funciones tradicionales de las fuerzas del orden, sino un complemento, asegurando que los oficiales fueran vistos como socios en lugar de adversarios. La presencia de los oficiales en una fiesta local en la calle, por ejemplo, fomentó un sentido de seguridad entre los residentes que alguna vez sintieron la punzada de la desconfianza hacia la policía. Las interacciones de los oficiales con artistas y músicos locales durante las patrullas comunitarias simbolizaban un compromiso compartido con la vida cultural de la ciudad, un reconocimiento de que el arte y la seguridad estaban entrelazados. La ordenanza de la ciudad, que asignó fondos para programas de mentoría juvenil, asoció escuelas con negocios y artistas locales para proporcionar experiencia y orientación en el mundo real. Los programas de mentoría estaban estructurados en torno a proyectos reales. Un estudiante podía colaborar con un panadero local para aprender sobre cadenas de suministro, o un rapero en ciernes podía trabajar con un productor establecido para entender la mecánica de la grabación y la promoción. Estas experiencias proporcionaban habilidades tangibles que preparaban a los jóvenes para desenvolverse tanto en la industria musical como en la vida cotidiana, reduciendo así la brecha entre aspiración y oportunidad. El Departamento de Salud Pública lanzó una campaña para promover la conciencia sobre la salud mental, con testimonios de residentes que se habían beneficiado de los servicios de consejería. Un testimonio relataba una noche de crisis en la que un amigo, sintiéndose abrumado, llamó a la nueva línea directa y encontró un oído compasivo. La orientación tranquila del consejero ayudó al amigo a encontrar la fuerza para seguir adelante, una historia que resonó en toda la comunidad y animó a otros a buscar ayuda. Otro testimonio destacó cómo las visitas regulares al centro de consejería ayudaron a un adolescente a recuperarse del trauma,
proporcionando un modelo para afrontar el duelo que cuando entraba una llamada, los voluntarios respondían con empatía, brindando apoyo emocional inmediato mientras conectaban al interlocutor con recursos especializados. El éxito de la línea directa se reflejaba en el creciente volumen de llamadas y en la disminución del número de incidentes violentos que involucraban problemas de salud mental no resueltos. Cada llamada era un testimonio de que el compromiso de la ciudad con la transparencia, la colaboración y las estrategias basadas en datos estaba creando un entorno más seguro para todos. En esta narrativa en evolución, las inversiones de la ciudad en seguridad, salud mental y cultura ya no eran proyectos aislados, sino un movimiento cohesivo. Cada nuevo refugio para los jóvenes, cada mural comunitario, cada centro de consejería, cada portal transparente y cada rumor verificado formaban una red que fortalecía a la ciudad contra futuras tragedias. Los residentes de la ciudad, antes víctimas de un ciclo de violencia, ahora tenían las herramientas y la comunidad para romper ese ciclo, un testimonio del poder transformador de la acción colectiva sostenida. En esta narrativa en evolución, las inversiones de la ciudad en seguridad, salud mental y cultura ya no eran proyectos aislados, sino un movimiento cohesivo. Cada nuevo refugio para los jóvenes, cada mural comunitario, cada centro de consejería, cada portal transparente y cada rumor verificado formaban una red que fortalecía a la ciudad contra futuras tragedias. Los residentes de la ciudad, antes víctimas de un ciclo de violencia, ahora tenían las herramientas y la comunidad para romper ese ciclo, un testimonio del poder transformador de la acción colectiva sostenida.